vuelve todo. Dios te bendiga, bienvenido a Logos Devocionales Tiempo con Dios. En este día estudiaremos el tema Jesús, un Salvador que comprende y consuela, basándonos en Juan 11, 17 al 35, y la palabra de Dios nos dice así. Vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios, y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo: Tu hermano resucitará. Marta le dijo: Yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Le dijo Jesús: Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo: Sí, Señor. Yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, y que has venido al mundo. Habiendo dicho esto, se fue y llamó a María, su hermana, diciéndole en secreto: El Maestro está aquí y te llama. Ella, cuando lo oyó, se levantó de prisa y vino a él. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta le había encontrado. Entonces los judíos que estaban en casa con ella la consolaban, y cuando vieron que María se había levantado de prisa y que había salido, la siguieron, diciendo: Va al sepulcro a llorar ahí. María, cuando llegó donde estaba Jesús al verle, se postró a sus pies, diciéndole: Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Jesús entonces, al verla llorando, y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió, y dijo: ¿Dónde le pusisteis? Le dijeron: Señor, ven y ve. Jesús lloró. Cuando estudiamos una cita bíblica, cuando leemos alguna historia de la Biblia, no debemos enfocarnos tanto en los personajes, sino en qué demuestra esta historia acerca del carácter de Cristo. Precisamente es lo que vamos a analizar en este día. Por eso, en el tema de hoy, en el título, añadimos que el Señor Jesucristo es un Salvador que comprende y consuela, porque son parte de sus atributos, parte de su forma de ser para con nosotros. Aquí encontramos, amados hermanos, en esta historia un relato conmovedor, porque lo es. Realmente toca nuestro corazón ver toda esta situación. Jesús llegando a Betania después de la muerte de Lázaro, Marta y María sumidas en el dolor, que llegan ante Jesús y le expresan su fe, pero también le expresan sus dudas. Y vemos cómo este pasaje se manifiesta el poder soberano de Cristo, su profunda compasión y la gloriosa, esperanza que tenemos en Él. Vemos aquí todas estas características y las vamos a ir desmenuzando una por una. Vamos a iniciar con los primeros versículos. Aquí, cuando el Señor Jesucristo llega a Betania, Lázaro ya llevaba 4 días muerto en la tumba. Ahora, como dato meramente histórico, según los usos y costumbres del Nuevo Testamento, los judíos pensaban que los muertos podían estar todavía las almas en sus cuerpos hasta el tercer día. Y en ese tercer día, las almas ahora sí partían al cielo y ya no había nada más por hacer. Eran sus costumbres, ¿ok? Eran sus tradiciones. Nada más vamos a verlo como eso. No quiere decir que nosotros debemos verlo de esta manera. No tenemos que aprenderlo para aplicarlo, ¿ok? No, la Biblia dice que está establecido para los hombres que mueran y después de esto el juicio. Bueno, esto meramente es un dato histórico para complementar lo que aprenderemos el día tanto hoy como mañana. Vemos aquí que Marta, con una mezcla de fe y aflicción, le dice: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Y esto en el verso 21. Y otra versión dice: Marta le dijo a Jesús: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Ella reconoce que aún en este momento Jesús tiene poder. Amados hermanos, y aquí vemos dos verdades. Número uno, el Señor Jesucristo jamás llega tarde. Aquí aprendemos acerca de la soberanía de Dios. El Señor Jesucristo es soberano. ¿Y a qué nos referimos con esto? ¿Por qué decimos que Dios es soberano? Decimos que esto porque Dios tiene autoridad absoluta y tiene un control sobre toda la creación.
Cuando hablamos de que Dios es soberano, hablamos de que Dios gobierna sobre todo lo que sucede en el universo, amados hermanos, desde los eventos más grandes hasta los más pequeños, conforme a su voluntad perfecta y, esto es lo más importante, para su gloria. Así que Dios, al ser soberano, hace todo, absolutamente todo, para su gloria. Por eso decimos que Dios, que el Señor Jesucristo, perdón, no llega tarde. En la soberanía de Dios, su tiempo es perfecto. Ahora, debemos estar conscientes que Dios no siempre responde como esperamos, pero siempre, siempre actúa para su gloria y para nuestro bien, en su soberana voluntad. Número 2, amados hermanos, la fe que tenemos nosotros en la promesa de la resurrección. En el versículo 25, la Biblia dice, le dijo Jesús, voy a leer otra versión: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. No solo, el Señor Jesucristo no solo da vida, Él mismo es la vida. Nuestra esperanza, amada iglesia, no está en las circunstancias temporales. Nuestra esperanza está en Cristo. No debemos temer aquí en el mundo aquel que pueda lastimarnos o herirnos, sino que debemos temer a no perder toda nuestra vida en el infierno. Eso es lo que sí debemos temer. Cuando enfrentamos pérdidas, amados hermanos, pérdidas, pruebas, dolor, debemos recordar que nuestra esperanza no está en esta vida, sino en la resurrección futura, en Cristo. Ahí reside nuestra esperanza, no aquí en la tierra. La Biblia continúa avanzando y dice a partir del verso 28 que María todavía fue un poco más emotiva que Marta. Dice, después de decir esto, Marta se fue a llamar a su hermana María y le dijo en secreto: el maestro está aquí y te llama. Y tan pronto como lo oyó, María se levantó y fue a ver a Jesús. María fue, como dijimos, más emotiva. Cayó a los pies del Señor Jesucristo llorando y repitiendo las palabras en el verso 32, Señor, si hubieses estado aquí. Y vemos que esta expresión, muchos podemos decir, wow, es que podemos comprenderla. Si has perdido algún ser querido, puedes decir, Señor, yo puedo comprender a esta persona, a este personaje, Marta. Aunque Marta razonó con Jesús, María se dejó llevar y expresó su dolor en lágrimas. Y amados hermanos, aquí vemos, y por qué pusimos este título a nuestro tema del día. Dios no es indiferente a nuestro sufrimiento. El Señor Jesús no corrige la tristeza de María, si nos damos cuenta. Él no le dijo, hey, no te pongas triste, no, despierta. No. Al contrario, la acompañó en su dolor. Así como nosotros, el Señor Jesucristo no es indiferente con nuestro sufrimiento o con nuestro dolor. Él también, junto con nosotros, nos permite llevar este duelo si es necesario. Sin embargo, sí debemos saber que Él es nuestra esperanza. Y tampoco vemos que el Señor la haya regañado. Por eso, si tú tienes un momento de dolor, entrégate a Cristo, como quieras, pero entrégate a Él. Que tu corazón se desborde, pero delante de su presencia. Y aquí vemos también, amados hermanos, que Cristo es nuestro sumo sacerdote. Y que como sumo sacerdote, Él es compasivo. Como dice Hebreos 4:15, Él se compadece de nuestras debilidades y nos defiende perfectamente. Nosotros, como hijos de Dios, podemos acudir a Jesús con nuestras cargas, con nuestros dolores, con nuestro pesar, con el duelo que a veces estamos enfrentando. Y esto lo hacemos sabiendo que Él nos comprende y que nos fortalece en nuestro quebranto. Él nos fortalece, así como Él lo hizo con Marta y con María. Nosotros no debemos ver a Jesús como alguien distante, no debemos ver a Dios como alguien distante, sino debemos verlos como cercanos, porque están con nosotros todo el tiempo. Y finalmente, amados hermanos, en el versículo 35, de hecho, como dato curioso, el verso 35 es el verso más corto en toda la Biblia, pero es uno de los más profundos. Y esto dice, Jesús lloró. Cristo, el único Dios encarnado, derrama lágrimas junto a los que sufren. Podemos comprender esto. Podemos comprender este dolor que sentía el Señor Jesucristo. Y aquí vemos y confirmamos que el Señor Jesucristo se hizo también 100% hombre. Aunque el Señor Jesucristo sabía que resucitaría a Lázaro, Él sintió el peso del dolor humano y la realidad del pecado y la muerte.
Amados hermanos, el llanto del Señor Jesucristo es un anticipo de su victoria, porque pronto demostraría su poder sobre la muerte. Y este pasaje, específicamente este pasaje, nos señala su obra en la cruz y su victoria final sobre la tumba, porque Él les dijo: hey, yo soy la vida. Jesús no solo lloró por la muerte de un amigo, sino que vino a destruir el poder de la muerte. Podemos confiar en Cristo, amada iglesia. La muerte no tiene la última palabra, el pecado no tiene la última palabra. El Señor Jesucristo es un Dios que también nos comprende y que nos consuela. No nos deja morir, no nos deja solos, al contrario, nos permite sentir su presencia para nosotros saber que Él está con nosotros. Nos permite sentirle para nosotros saber que no estamos solos. Para saber y entender que tenemos un perfecto galardón en Él, un perfecto refugio en Él. Amados hermanos, este pasaje nos recuerda tres verdades grandes e importantes. Número uno, el Señor Jesucristo es nuestra única esperanza ante la muerte. Número dos, el Señor Jesucristo es nuestro sumo sacerdote, que es compasivo, sí, porque comprende nuestro dolor. Y finalmente, el Señor Jesucristo ha vencido la muerte y nos da la vida eterna. Marta y María tenían fe, sí, pero tal como dijo Juan Calvino, la fe no significa que no suframos, sino que sabemos en quién hemos creído. De esta misma manera, como dijo Martin Lloyd-Jones, el Evangelio no nos ofrece una vida sin problemas, sino una victoria sobre ellos. Amada iglesia, en medio del sufrimiento, corramos a Cristo, quien nos sostiene, quien nos consuela, quien nos da vida eterna. Ese es el Dios al que buscamos. No es un Dios distante, no es un Dios enojado. Es un Dios que nos permite acercarnos a Él para poder recibir consuelo de Él. Así que esta es la forma correcta de ver a nuestro Dios. Que el Señor te bendiga, amada iglesia. Mañana, primeramente Dios, continuaremos con esta historia, con este relato bíblico, y aprenderemos más acerca del carácter de Cristo, del carácter de Dios para con nosotros. Que Dios te bendiga y que Dios bendiga su palabra en nuestros corazones. Nos vemos pronto. La vida eterna y de toda bendición, ensalzar tu gracia tierna.